a que se pongan de pie un momento porque vamos a leer la palabra de Dios que se lee aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, 27-29. Antes de leerla, recordemos que la semana pasada, no sé si se recuerdan, que Dios usó a mi esposa para traer una palabra de exhortación, porque dijo que no podíamos servir a dos señores, no podemos servir a dos señores, solamente a un solo Señor. Fue la exhortación que el Señor trajo la semana pasada para que nosotros meditáramos en ella, pero ahora el Señor quiere decirnos que Dios te elige aquí en 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29. Si usted está presente en esta noche aquí es porque Dios lo eligió con un plan y un propósito. En este día, Dios lo eligió, está aquí presente porque Dios lo eligió para hacer grandes cosas con usted y con cada uno de nosotros. Aquí en 1 Corintios 1, 27, 29 nos dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Esta palabra caiga en terreno fértil, mengo para que tú seas exaltado, que tú seas engrandecido, y que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar llenos, aún más llenos de tu presencia, y que podamos solamente vivir y poner en práctica tu palabra, no solamente solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. ¿Pueden sentarse? Como dijimos aquí, Dios no busca al más fuerte. A veces puede ser que uno se pueda sentir menospreciado o menos valorado porque no nos han valorado en X lugar donde hemos estado. Quizás nos han dicho, tú eres capaz de hacer eso, pero ¿quién te dijo esa mentira? Pero ¿sabe qué? El mentiroso es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque cuando Dios te elige, Él sabe por qué lo está haciendo. Aquí dice que de lo necio del mundo escogió Dios. Él no fue a las universidades, se puede decir un ejemplo, sino fue a aquellos que quizás no tienen ni estudio. Cuando Dios quiere hacer su obra, Él la hace como Él quiere. ¿Y quién le va a decir a ti, por qué escogiste a esta persona? ¿Por qué hiciste esto? A Dios no le podemos decir eso, Él es Dios y Él hace como Él quiere. Nosotros no somos nadie para estarle diciendo al Señor, ¿por qué pusiste a esta persona ahí? Porque aquí dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y al débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, Dios elige al débil para enseñarle al mundo que el único fuerte es Él, no es nadie más. Por eso Dios elige al débil. Por eso suya es la alabanza, la gloria, la victoria, por toda la eternidad, por todos los siglos. Por eso debemos reconocer siempre que nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro poder están puestas en las manos de Dios y no en las de los hombres. Porque su reino, su iglesia y nosotros somos obra de sus manos, no somos obra de los hombres, somos obra de sus manos. Usted y yo somos obra de Dios. Por eso los cielos y la iglesia estamos conectados para que Dios nos dirija en todo lo que hay que hacer. No podemos hacer nada con nuestra propia voluntad. Hoy en la mañana hablaba y le explicaba a unas personas, no podemos hacer decisiones a lo loco, porque eso nos puede traer consecuencias, como le trajo consecuencias al rey Saúl. Locamente hiciste, le dijo el profeta al rey Saúl, locamente hiciste, no esperaste. Te dije que yo te di una orden que esperara que yo llegara, pero tú te apresuraste y eso te costó que tu reino será cortado. Tu reino iba a ser permanente, pero tú con eso que tú hiciste, con esa mala decisión a lo loco, pero él dice, no, pero es que la gente estaba desesperada, yo tenía que hacer algo y no esperé. Sí, pero tenías que haber esperado. Tienes que esperar la respuesta del Señor. No podemos actuar y correr solo porque tomamos una decisión ahora mismo. Eso puede traernos una consecuencia, porque todo trae consecuencias. Si hiciste algo bueno delante de Dios, algo bueno vas a recibir. Si hiciste algo malo vas a recibir.
pero nuestro deseo es que nosotros prestemos atención a lo que Dios quiere hacer. Si tú estás en este lugar, es porque Dios te eligió. No importa quién eres ni de dónde vengas. A Dios no le interesa que si eres blanco o si eres de cualquier color, ni raza ni linaje. Antes me sentía yo pequeño porque soy pequeño de estatura, pero ya Dios me sanó de eso y yo le digo, Señor, gracias porque tú no escogiste, has escogido gente grande, pero también has escogido gente pequeña. O elegiste, tú eliges a quien quieres. Elegiste a Zaqueo para que se subiera a aquel árbol. Así que el Señor no tiene linaje, a Él no le importa quién sea, Él elige a quien Él quiere. Por eso es necesario menguar, ser humildes como nuestro Señor Jesús lo es. O sea que nuestro destino, nuestra posición y nuestras bendiciones están completamente en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Porque hermano, lo que para el hombre parece no tener sentido, para Dios lo tiene. Hay cosas que a veces como que uno no entiende. En el principio yo decía, ¿por qué el Señor, si Dios tiene misericordia, si Dios es un Dios de amor, por qué mandó a matar a todos los niños? Cuando le dio una orden al rey Saúl que fuera a matar a los amalecitas. ¿Por qué Dios mandó a matar a todos? Es decir, a niños, a babies, a todos tenía que matar. Porque yo no estaba entendiendo cuando empecé en los caminos de Dios, que esos niños iban a crecer y se iban a querer vengar. ¿Cuántos niños han crecido con raíces de amargura en estos tiempos y quieren vengarse de aquellos que hicieron daño a sus familias? Antes en unos países, ahora yo no creo que lo hagan, pero en unos países se le había levantado que familias se mataban unos con otros. Se iba terminando las familias. Había una guerra entre familias y todos los niños que iban creciendo le iban sembrando el odio contra la otra familia. Pero nosotros tenemos que sembrarle paz, amor a nuestros hijos. Entonces hay cosas que no entendemos por qué pasa. Como dije antes, por qué Dios mandaba matar a niños. Pero Dios hace como Él quiere. En 1 Corintios capítulo 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, nosotros queremos, como dicen algunos, queremos buscarle las 5 patas al gato, decimos, el gato solo tiene 4 patas. Pero la gente siempre quiere buscarle el sentido a las cosas que Dios está haciendo, porque hay veces que como que no tienen sentido. Él dice, si alguien te da una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide que corras, que camines una milla con la carga de esa persona, camina 2. Y uno dice, Señor, pero no es justo. Pero Dios sabe por qué lo hace. Siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra. Y aquello que no tiene sentido para Dios, como dijimos, para el hombre, para Dios sí lo tiene. Y aquí en 1 Corintios 1:25, lo mismo que leímos, pero en otra versión, Dios habla hoy, creo que es esta versión, dice, pues lo que en Dios puede parecer una tontería, que está un poco más explicado en los tiempos de hoy, porque si a nosotros nos puede parecer una tontería prácticamente lo que Dios está haciendo, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. La tontería de Dios puede ser más sabio que mucha sabiduría del hombre. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerza que toda fuerza humana. Algunos dirán, es ridículo. ¿Cómo Dios eligió al pastor? ¿Por qué pusieron a ese pastor ahí? Es ridículo. No es ridículo para Dios, porque Dios sabe lo que va a suceder más adelante. Al principio como que las cosas no tienen sentido. Cuando nosotros escribimos música y hablamos de armonía, hablamos que hay primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz. Pero si yo canto la tercera voz, alguien me va a decir, pastor, pero esa tercera voz como que está fuera de tono. No es que está fuera de tono. Si usted oye la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, todas las voces juntas, va a tener sentido. Solo la tercera voz no tiene sentido, prácticamente, si la escuchamos. Tiene sentido si oye la primera voz, la voz líder. Pero si oye el acorde de cómo van todas las voces en armonía, sí tiene sentido. Por eso dice Dios, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso tiene sentido, estar juntos, ¿o no tiene sentido? Estar en pleitos, ira, contiendas, dedos acusadores, eso no tiene sentido. En griterías, eso no tiene sentido, pero estar juntos, unánimes, en armonía, eso es delicioso.
Por eso dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando nosotros estamos en comunidad, nadie nos queremos ir para la casa. Queremos seguir hablando juntos, gozándonos, nos reímos. Porque esa es delicia. Algunos dicen, no tiene sentido que los hermanos estén congregados, estar metidos en una iglesia, cuando yo puedo estar durmiendo en esta cama que está calientita, ahora que está frío, allá afuera. Algunos dicen frío, no frío. De tan frío que está, no dicen frío, sino frío. Pero ¿sabe qué? Esto es lo delicioso, estar juntos. Porque es mejor estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ella, aunque para algunos no tenga sentido. Algunos dirán, es ridículo, como dije, ¿por qué pusieron a esta persona ahí a liderar? Tal vez un diácono, tal vez este presidente lo pusieron ahí y es ridículo. ¿Por qué es que lo pusieron? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió esto? La gente siempre está diciéndole, tratando de buscarle ¿cómo se dice? Las 5 pastas, como decimos al gato. Tratando de buscarle lo que tenga sentido, ¿verdad? Como que no tiene sentido porque Dios puso o eligió o permitió que este presidente estuviera liderando un país. ¿Por qué Dios permitió eso? Algunos dicen, ¿por qué Dios permite los temblores? ¿Por qué permite las guerras? Todo está establecido, pero Dios siempre quiere enseñar algo a nosotros, pero los seres humanos a veces no pueden entender lo que Dios quiere hacer. A veces dice, ¿por qué Dios me abrió las puertas de este trabajo? Si yo te oré, Señor, yo ayuné, y tú me diste este trabajo que ahora no tiene sentido para mí. La jefa como que es un poco tóxica, me trajiste a este lugar. No le hallo sentido, ¿por qué me trajiste a este lugar? Allá estaba bien, allá me abrazaban. No, es un decir solamente, es un decir. No lo digo por nadie, pero son cosas que nosotros como humanos siempre le estamos preguntando a Dios. ¿Por qué permitiste que yo llegara a este país y ahora no tengo trabajo? ¿Por qué permitiste, Señor, tener este hijo y ahora me falta el respeto? Hay muchas cosas que nosotros como que no le hallamos el sentido. Pero a veces porque nosotros mismos complicamos la situación. Lo que Dios hace tiene sentido. Porque como dije antes, si estamos creando música, armonía, y yo digo vamos a hacer primera, segunda, tercera y cuarta voz, repartimos las voces, pero el que está haciendo la tercera voz está fuera de nota. Porque no está siguiendo lo que dice la solfa, la música. Si está fuera de nota, vas a arruinar a los demás. Vas a dañar lo bonito que los demás están haciendo, tú lo vas a dañar. Con uno que hace malas cosas, se daña todo. Con uno que no ande bien parado en las cosas del Señor, atrasa la obra de Dios. Solo una persona atrasa. Por solo una persona, muchos pueden perecer, como el pueblo de Israel, cuando Acán tomó aquel anatema de Jericó. Perdieron la guerra contra Ai. Por una sola persona, muchos murieron del pueblo de Israel. Y Josué decía, Señor, ¿pero qué pasa? Tú siempre nos estás dando la victoria. Pero la preocupación de Josué era, ¿y ahora qué va a decir la gente? Que tú eres un Dios perdedor. Porque nosotros estamos representándote a ti, aquí en la tierra. Te estamos representando a ti. Entonces, mi preocupación, decía Josué, ¿qué va a decir los demás provincias, los demás lugares, los demás países o lo que sea? ¿Qué van a decir? Que nosotros tenemos un Dios que no es fuerte. Porque perdimos contra un pueblo tan pequeño por solo una persona que se portó mal en casa. Una sola persona que se porte mal en casa, todo se daña, todo se arruina. Las bendiciones que Dios tiene se atrasan. Y a veces uno quiere decir, pero ¿por qué es que pregunta, ¿por qué es que estamos pasando esta situación tan dura? Entonces miramos para nuestro alrededor, ¿quién estará fallando aquí en la casa? Tratamos de buscarle la culpa o echarle la culpa a otro, como estábamos diciendo hoy en el estudio. Cuando Adán y Eva, Dios les preguntó, ¿por qué comiste de ese árbol si te dije que no tocaras ese árbol? Ah, no, que la mujer que me diste. La mujer dijo, no, la serpiente. Y la serpiente no tenía a quién más señalar, ¿no? Pero así pasa en el ser humano. Siempre estamos tratando de buscar, echarle la culpa a alguien, pero nadie tiene culpa. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que los planes de los hombres. Y lo que parece ser débil, como dijimos antes, de Dios, es más fuerte que la mayor fuerza humana. Dios está dispuesto a trabajar con todo aquel que disponga su corazón para dejarse llevar de la mano de Dios, porque Dios te está diciendo, yo te ayudo, no te preocupes, esfuérzate, te está diciendo,
yo te ayudo, solamente tienes que esforzarte y ser valiente. Porque en el mundo vamos a tener aflicciones, lo dice en la palabra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Esforzarnos, creerle a Dios que Él tiene el control de todo lo que estamos pasando. Las cosas no siempre van a ser así, van a cambiar la tormenta, la nieve, cuando neva, no neva 5 días, no neva 6 días. Quizás en otros tiempos ha nevado, pero que yo sepa, yo nunca he visto que esté nevando 6 días, todos los días. Neva, pero se para, después para. La tormenta también para, las aflicciones paran, todo para en un día, en un tiempo, todo va a parar. Nada es permanente, el único permanente es Dios. Nosotros no somos permanentes tampoco. Estamos de paso en este mundo. Algún día no vamos a estar acá. Como decía mi esposa hace poco, que un primo partió con el Señor. A veces uno dice, es increíble, no puedo creerlo. Si esta persona acaba de estar conmigo y ahora ya no está. Ahora usted y yo estamos aquí, mañana no sabemos a dónde vamos a estar. Mientras estemos aquí en este tiempo, en esta tierra, tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios. Porque hay muchos que lloramos, muchos que nos quejamos, muchos que tratamos de buscar consuelo en el vecino o en el pastor o en el hermano de la iglesia. Necesitamos un abrazo, estamos quebrantados, pero no buscamos a Dios. Lo más importante en nuestra vida es buscar a Dios. ¿Quieres que todo se te resuelva? El vecino quizás te va a resolver un día. Quizás te prestó el carro un día para que pudieras resolver y los demás días sí te lo va a resolver. O hay cosas que a veces uno tiene que entender, ¿no? Que solamente en Dios podemos resolver todo. Aunque para nosotros no tenga sentido muchas cosas, confiemos en Él, porque en Él siempre sabe lo que está haciendo, siempre sabe lo que hace. El mismo Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo, confíen en mí. En una ocasión Nicodemo, un principal entre los judíos preparado en conocimiento, un sacerdote preparado en la palabra de Dios, sin embargo le hizo una pregunta al Señor que parecía una pregunta de niño. Parecía una pregunta absurda. Un hombre tan preparado, tan lleno del conocimiento, le dijo a Jesucristo, y está aquí en San Juan 3, capítulo 4, no, San Juan capítulo 3, del versículo 4 al 10. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer un viejo, en otras palabras? Si ya está viejo, ¿cómo va a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿En qué cabeza se le ocurre decir que si puede entrar otra vez al vientre de mi madre? Pero él le estaba diciendo a Jesucristo de esa manera. ¿Cómo es nacer otra vez? Respondió Jesús, de cierto te digo, en otras palabras, puedes estar seguro que el que no naciere de agua ni del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que quería decir Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos, el único que sabe es Él. Él es nuestra guianza. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que sucede todas estas cosas? Si el mismo Jesús le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, entregar tu corazón a Dios, no hacer lo que hacías antes. Si antes mentías, ya no mientas más. Si antes adulterabas, ya no adulteres más. Si antes tenías vicio de alguna cosa, ya no lo hagas más. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes hacer estas cosas? ¿No sabes qué es esto? Y eres un maestro de Israel. Así muchas veces nosotros como seres humanos creemos que lo sabemos todo, pero a veces no sabemos nada, sinceramente. Cuenta la historia de un hombre llamado Wilford, perdón mi inglés, que este nombre está un poco, es americano, ¿no? Wilford Woodruff, algo así. Wilford Woodruff, que siempre se preocupó, se preguntó él mismo, este hombre, se preguntó por qué Dios lo había elegido a él. ¿Por qué tú me elegiste a mí? A veces nosotros también con mi esposa decíamos antes, ¿por qué siempre somos nosotros? Siempre nosotros. Siempre detrás de la pastora. La pastora necesita un pianista, necesita alguien que cante. Pero vemos más. ¿Por qué siempre nosotros? ¿Por qué siempre nosotros? Quizás usted se pregunta, ¿por qué siempre yo? Yo estoy temprano aquí, los demás ¿a dónde están? ¿Por qué siempre yo? Dios siempre tiene un plan.
Y si tú estás aquí en este lugar es porque Dios te eligió, porque eres importante y cosas grandes va a hacer con tu vida. Tú no eres cualquier cosa, eres grande. Quizás para algunos no tienes valor, pero para Dios sí lo tienes. Entonces, este hombre se preguntó, dice que siempre se preguntó por qué Dios lo había elegido para ser un apóstol y un presidente, ya que no le parecía estar apto para dicha responsabilidad. No estaba listo, no estaba preparado. Él sentía que no estaba preparado, pero en realidad nadie está preparado, hermano. Entonces, pero lo único que bueno que él siempre hizo es que él respetó la decisión de Dios y la voluntad de Dios. Él la respetó. Los mandatos, las decisiones y las asignaciones de Dios, él se sometió a todo lo que Dios le dijo, aunque él decía no estoy preparado. Dios usó a este varón en gran manera, haciendo grandes cosas, maravillas. Por eso Wilford Woodruff dijo, me siento obligado a dar a Dios la gloria por todo lo que he recibido en mi vida. Usted y yo también estamos obligados a agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Hasta hoy nunca nos ha faltado un pan de cada día, hemos podido comer. No nos ha faltado calzado, no nos ha faltado ropa. Hemos podido ir donde queremos, quizás hasta vacaciones hemos podido tener. Nosotros hemos pasado tiempos difíciles con mi esposa y casi siempre ha sido en las finanzas que el Señor nos metió en un tiempo. Pero ¿sabe qué? Cuando más mal estábamos en la finanza es cuando más Dios nos permitía salir. Fuimos a Canadá, fuimos a El Salvador, fuimos a Florida el mismo día y la gente decía, pero ¿cómo hace esta gente para viajar así? Ni yo tampoco sabía, porque no tiene sentido para mí en lo humano, pero para Dios sí tiene sentido. Y esa vez que fuimos a Florida, porque Dios siempre permite que uno salga con un propósito. Y fuimos a Florida porque allá nos pusieron a predicar, nos pusieron, digo yo, pero lo que predicó fue mi esposa. Yo le dije al pastor, sí, él me dijo, uno de ustedes puede traer la palabra, sí, no hay problema, pastor. Mi esposa la trae, ella la trae, no se preocupe. Pero sabe que mi esposa estaba nerviosa y me decía, tú eres muy listo, me pusiste a mí. No fui yo, le dije, el Señor permitió que te lo dijera a ti. Aunque no tiene sentido para mí, pero para Dios tiene sentido que te lo diga a ti. Y tenía sentido en realidad, porque ese día hubieron unas vidas que se convirtieron, almas. Y le decían, hable, hermana, hable. Y la palabra no estaba tan suavecita que ese día, estaba fuerte, pero cayó en terreno fértil porque se convirtieron algunas almas que fueron convertidas. Y teníamos un viaje para Puerto Rico y Dios pagamos el pasaje porque la hermana de ella iba a ir y a última hora nos avisó que no podía ir. Y decía nosotros, no tiene sentido esto que mi cuñada me está diciendo si ya le compramos el pasaje, porque queríamos que nos enseñara a Puerto Rico, pero a última hora dijo que no podía ir, porque había una enfermedad, no sé qué era, no sé qué era, pero no pudo ir. Pero las cosas de Dios siempre tienen un propósito y se entienden para Él, para nosotros quizás no las entendemos, pero fue que nos permitió que fuéramos a Puerto Rico para que fuéramos a Florida, porque ya iban a haber unas almas que tenían que ser convertidas para Cristo. Allá en Puerto Rico quizás nos íbamos a gozar solamente, pero allá en Florida se gozó el cielo al ver de las almas que se convirtieron en ese día. Pero hablando de este hombre reconoció que aunque era débil, él no se sentía capacitado prácticamente. Dios podía usarlo en gran manera siempre y cuando dispusiera su corazón. Y no importa qué tan débil o inexpertos nos sintamos, recordemos que los pensamientos y los caminos de Dios no son como los hombres, no son como nosotros. Los pensamientos y los caminos de Dios son infinitamente superiores a los de los hombres. Y podemos ver que aquí en Proverbios 16:25 dice que hay caminos que parecen derecho al hombre, porque como que tiene sentido para el hombre. Aquí es al revés, ¿no? Porque el hombre piensa que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Pero aquí el hombre piensa que lo que los hombres están haciendo sí tiene sentido. Aquí dice Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Te ve lindo el camino, se ve muy bonito, pero el final no sabes cómo está. Por eso dice, al hombre le parece bien, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En cambio, si vemos en Proverbios 3:17, dice que
los caminos de Dios son deleitosos y traen paz a nuestra mente y a nuestros corazones. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, no le dijo que se llevara a nadie, pero él se llevó a Lot. Y sabemos esa historia. Él no sabía ni para dónde iba prácticamente. Él no sabía, pero obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el niño chiquito, el niño pequeño le da la mano a usted, usted le da la mano porque usted lo va a guiar a ese niño. Es lindo cuando están pequeñitos, son lindos grandes también, pero cuando están pequeños no te faltan el respeto, no te dicen, ¿qué tú quieres que te enseñe? Ellos le quieren enseñar a uno. Quieren ser independientes, pero cuando son niños pequeñitos, permiten que le agarren la mano, pero cuando ya van creciendo y uno le va a dar un beso enfrente de los demás compañeros, dice, mamá, papá, no me dejes un beso enfrente de mis compañeros. Me siento muy niño, yo ya soy grande. Entonces, dice Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas traen paz, ¿verdad? Dios no depende de ningún hombre, ni judíos, ni gentiles, ni grandes, ni pequeños, ni ricos, ni pobres. No depende de ninguna raza ni linaje. Dios no depende de nadie. A nosotros nos toca confiar en su poder. Dios eligió a Moisés, aún sabiendo que Moisés era gago para hablar. Él era gago para hablar, pero Dios lo eligió a él. Y cualquiera podía decir, pero tantos hombres fuertes, tantos hombres con una voz tan fuerte, ¿por qué eligió a Moisés, que es gago para hablar? Era tardo para hablar. No sé cómo ustedes le dicen a eso, ¿no? Pero tardo o gago o tartamudo, pero él era así. Aún siendo tardo para hablar, pero le dio un portavoz, porque esa es otra cosa que Dios te elige, pero no te preocupes porque no vas a estar solo. Hay momentos que uno se siente como que está solo, porque uno dice, Señor, si tú me elegiste, no tiene sentido, ¿a dónde está la gente? Y ya nos ha pasado a nosotros. Tú nos elegiste, pero ¿a dónde están? Dios los tiene, no lo vemos en ese momento, pero ya Dios lo tiene. Lo mismo le dijo a Elías, ¿no?, que estaba en la cueva. Ya hay un remanente allá que no ha doblado rodillas, sal de la cueva. Porque este profeta se sentía solo también ahí. ¿A dónde están los que me van a ayudar? Dios ya los tenía preparados. Hay un remanente que le dijo que no ha doblado rodilla a Baal. Aquí en esta casa hay un remanente también que todavía no lo estamos viendo acá, pero por fe ya lo vemos, lo estamos viendo. Dios ya lo tiene. A nosotros, ¿qué nos toca? Confiar en su poder. Dios eligió a Moisés, como dijimos antes, aún siendo tartamudo o tardo para hablar, pero le dio un portavoz para que hablara por él, que era Aarón, su hermano. Dios siempre nos ayuda, nunca nos deja solos. Cuando Dios eligió a un rey para Israel, eligió a un pastor de ovejas. Imagínense, cuando Dios eligió para un rey de Israel, no buscó un hombre fuerte, no buscó un hombre con tantos estudios, buscó a un joven que estaba detrás de las ovejas, pastoreando ovejas. Dios dijo, no, me place elegirlo a él. La gente eligió a Saúl, que era un hombre con un tamaño bien alto. Dice que ese hombre era muy alto, fuerte, el rey Saúl. Dice que toda la gente se veían pequeñitas de estatura cuando él pasaba, porque la gente ve solamente lo que alcanza a ver. La vista, la visión del hombre es limitada. Y esta persona, la gente eligió al rey Saúl, pero Dios dijo, no, a mí me place elegir a un joven. Entonces eligió al rey David, uno de los hijos de Esaí, el cual fue el último que fue presentado, porque primero presentaron a todos, pero él no estaba ni ahí todavía cuando presentaron a los hermanos. Dice que fue el último en ser presentado, pero a Dios se le plació elegir al más joven, al menos preciado, porque para Dios el débil es el más fuerte, el más pequeño es el más grande para Dios. Eso es lo que no tiene sentido para nosotros. Si para Dios el débil es el más fuerte y el pequeño es el más grande, para Dios como que suena, para nosotros como que suena que no tiene sentido. Para Dios sí tiene sentido. Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Porque cuando Dios eligió al rey David, o sea, no era el rey todavía, era el pastor de las ovejas.
y él fue a llevarles alimento a los hermanos que estaban en una guerra ya, que estaban con Goliat, que este hombre estaba diciendo que quería un hombre, estaba pidiendo un hombre que peleara con él. Y el que le ganara a Goliat, pues si le ganaban a Goliat, ellos iban a ser esclavos del pueblo de Israel. Pero si Goliat le ganaba a uno de los de Israel, Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Entonces, quizás no era el momento, como decimos nosotros, que estaba haciendo David en ese momento ahí, este joven, pero a Dios se le plació poner en el corazón de David, porque eso es tener temor de Dios. Cuando usted ve que alguien le está haciendo algo a su familia, usted rápido va a saltar, usted rápido va a tratar de defender a su familia, porque los ama, porque usted es uno de ellos mismos. Por eso dice cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esta mano tiene 5 dedos, pero todos pertenecen a la misma mano y todos tienen su función, y con un dedo que me haga falta no vamos a tener la misma fuerza. Entonces David dijo, ¿qué pasa con este filisteo? Este hombre arrogante, este gigante, pero ¿quién se cree este que es? Dijo el hombre, yo quiero un hombre que pelee conmigo. Pero Dios dijo, a mí no me basta, no tengo ni necesidad de mandarte un hombre, te voy a mandar a un joven. Porque para Dios el hombre no es nada, él hace como quiere. Este gigante, por su tamaño que era, quería atemorizar a toda la gente y estaban miedosos, todos tenían miedo. Pero David dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y se puso la armadura de Saúl y no pudo caminar, todos sabemos esa historia. Hay cosas que nos queremos poner que Dios no te ha mandado que te pongas eso. Te va a quedar muy grande, te va a quedar muy pesado, no vas a caminar como tendrías que caminar. Sé tú, no trates de imitar a nadie. Cuando Jesús eligió a los apóstoles, también se dice que eran personas incultas, sin estudio, del vulgo, así dice la palabra. Dios siempre elige al pobre, al débil, y quizás para algunos, como dijimos, podíamos usted y yo ser la oruga de la tierra. Quizás podemos ser insignificantes para algunos, pero Dios sabe lo que está haciendo. Yo muchas veces me he preguntado también, ¿por qué a mí? ¿Por qué elegiste? Pero Él sabe lo que hace. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hace? Así como el alfarero no le puede decir a la masa, ¿por qué me deshiciste de nuevo? ¿Qué estás haciendo conmigo? El alfarero agarra la masa y hace como Él quiere, y la forma, la desbarata y hace lo que quiere. Así Dios hace con nosotros también. Dios siempre elige al pobre, como dijimos, al débil. Pero Dios le plació elegirnos para hacer cumplir sus planes, sus propósitos, y es nuestro deber honrar a Dios. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, Dios nos eligió a cada uno de nosotros, reconociendo que su mano es la que nos lleva al camino seguro. Porque por otra parte, el diablo, el adversario, como algunos le dicen, el homicida, el mentiroso, el burlador, siempre va a querer destruirnos, siempre va a querer desanimarnos, siempre va a querer poner baja estima en nosotros, o va a querer poner inseguridad. Tú no eres capaz. Eso es lo que el enemigo hace, haciéndonos creer que estamos solos, que somos pequeños y que no estamos preparados para lo que Dios nos mandó a hacer. Pero el Señor Jesús está con nosotros para formarnos, para capacitarnos, para empoderarnos, para que nosotros vayamos y llevemos la palabra del Señor. Pero entonces Él quiere salvarnos, levantarnos, fortalecernos y darnos la victoria. Dios nos quiere dar la victoria, pero tenemos que ser obedientes. Pero para esto necesitamos que nosotros seamos prudentes. Es importante mantener la humildad. Un hombre llamado Oliver, este es otro nombre también enredado, hermano, porque un hombre, dice Oliver Cowdery, segundo apóstol de la iglesia. Segundo apóstol era una iglesia mega iglesia. Este hombre era el segundo apóstol de la iglesia. Dice que hablaba con poder, que parecía que la tierra temblaba bajo de sus pies cuando este hombre hablaba. Era un hombre con un testimonio impactante, influenciado, claro, por el Espíritu Santo. Este hombre en una ocasión le dijo a José Smith, a otro pastor o a otro apóstol de ahí: si yo me aparto de la iglesia se cae.
Mira qué hombre más arrogante. Porque muchas veces hay hombres que no son prudentes con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Se creen que ya por ellos que la iglesia está así. Y no es por nosotros, es por Dios. Pero este hombre le dijo, si yo me salgo de la iglesia o yo me aparto de acá, mira para que veas, la iglesia se va a caer. Le dijo a José Smith. José Smith le contestó y le dijo, inténtalo. La iglesia siguió su curso, nunca cayó, pero él cayó. Fue Oliver el que cayó. Este hombre arrogante fue el que cayó. El segundo apóstol, el gran hombre que Dios usaba, él fue el que cayó. Porque se creyó que él era el que hacía la cosa, ¿verdad? Se creyó grande. Aquí vemos que desde el momento en que este hombre con su arrogancia abandonó el reino de Dios, su fuerza, su poder desaparecieron. Porque no es el hombre, no somos nosotros, es Dios el que opera en nosotros. Lo mismo sucedió con Sansón también. Él no era fuerte por su físico o por su estatura, porque cuando le reveló el secreto a Dalila, la fuerza se fue también, que era a través de su cabello. Cualquiera decía, no, era el cabello lo que le da la fuerza. Era Dios el que le daba fuerza, no era el cabello prácticamente. Entonces las fuerzas desaparecieron. Nuestra fuerza no es nuestro intelecto o nuestra capacidad. Nuestra fuerza viene de lo alto de Dios, que se llama Jehová de los ejércitos. Hoy en esta mañana Dios nos ha permitido que meditemos en esta palabra porque quiere exhortarte, quiere decirte que no sientas baja estima, que si Dios te eligió es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Él sí sabe que tú eres capaz de hacer, de operar y de llevar a cabo el propósito que Él tiene ya destinado en ti. Tú eres muy importante para Dios. Tú eres alguien muy importante en las manos del Señor. Dios te dice en esta mañana, no te desanimes, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Todo lo podemos en Cristo, no en el pastor, no en el diácono, no en el hombre. En Cristo Jesús todo lo podemos. Pero Dios dice, Jesús dice, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero es necesario que pasen las aflicciones. Pero confiad porque yo ya las vencí. Yo ya vencí las aflicciones. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz, te dice el Señor. Levanta tu cabeza. Dile al Señor, aquí estás, heme aquí. Envíame a mí, como dijo Jesucristo. Envíame a mí. ¿A quién más iba a enviar? Pero Dios necesita personas, hombres y mujeres que se levanten en esta tierra a decirle al Señor, estoy dispuesto a hacer tu perfecta voluntad. Recordemos que Dios eligió al débil para avergonzar al fuerte, que Dios eligió lo más vil del mundo dice que lo eligió lo menospreciado, lo que no tenía valor, lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte diciendo me esforcé, porque esto no se trata de la sabiduría del hombre, sino de la sabiduría que viene de lo alto del Señor, de Dios. Dios eligió 12 apóstoles, como dijimos, que no eran preparados, eran pescadores solamente, pero a través de esos apóstoles hoy también estamos hablando de la palabra de Dios, porque ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios, lo que Cristo Jesús sembró en ellos. Ellos siguieron. No necesitas tener tener un doctorado o ser universitario para hablar la palabra de Dios. Hay gente que tiene ministerio que no saben leer, pero tienen ministerio y son pastores. No saben leer, pero ¿sabe qué? Tienen miles de gente en las iglesias, aún sin saber leer. Ahí se ve que no es el hombre, es Dios. Primera de Pedro, para terminar y concluir, dice Primera de Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, los insto para que entendamos que Dios elige al débil, como dijimos al principio, para su obra. Dios elige de lo vil, de lo menospreciado, de lo que quizás no es nada para el hombre, pero para Dios sí. Levántate, esfuérzate, cree que Dios está contigo, levanta tu cabeza y sigamos hacia la meta perseverando, porque la palabra dice bien claro
que solamente los que perseveren serán salvos. Así que bajemos nuestros rostros y oramos al Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has meditado, Señor, nos has hecho meditar en esta palabra para que entendamos que nadie es menos que nadie, que hay poder en cada uno de nosotros, porque no somos nosotros, eres tú operando en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque de lo menospreciado, Señor, tú sacas al fuerte, de lo débil tú sacas al fuerte, de aquel que está angustiado, afligido, aquel del menesteroso, Señor, tú lo levantas, tú lo haces a alguien, aquel que no era, ahora es en tus manos, Señor. Todos somos importantes en tus manos de amor. Y te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra, porque tú nos hablas claramente, Señor. Nos has hablado, Señor, cuando nos dice que Dios eligió al débil para avergonzar al fuerte. Dios eligió a lo vil del mundo, a lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es. Muchas gracias, Señor, por este remanente, Señor, que tú has traído en esta mañana y por todos aquellos que se van a ir uniendo añadiendo a este ministerio, Señor. Gracias por cada ministerio sobre los 4 confines de la tierra. Oramos, Señor, por cada una de las iglesias, Señor, que se han abierto en esta mañana para impartir tu palabra y llevar tu verdad y la justicia a cada vida, Señor, al necesitado. Muchas gracias, Señor, que la paz de Dios Altísimo, la gracia de mi Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo lleve en paz y con bien a este pueblo y nos lleve con tu bendición a todos, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a aquellos que se conectaron. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para la gloria y honra del Señor. Amén.